Bienvenidos, queridos oyentes, a un espacio donde las historias nos recuerdan las verdades eternas del Espíritu. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, un viaje de fe y perseverancia, les hago una pequeña invitación. Si este mensaje de esperanza resuena en su corazón, consideren compartirlo para que su luz alcance a otros que puedan necesitarlo. Al suscribirse a nuestro canal, nos ayudan a seguir tejiendo estas historias que alimentan el alma. Que la bendición de Dios les acompañe siempre por su generosidad. Hoy viajaremos a una tierra de montañas doradas y ríos caudalosos, una de esas regiones de nuestra América Latina donde, por generaciones, la vida de los hombres ha estado ligada al brillo del oro extraído de las entrañas de la tierra. En este lugar de sol implacable y trabajo arduo, vivía un hombre llamado Omar. Omar era un minero humilde, un barquero, como se les llama a quienes pacientemente lavan la arena de los ríos con la esperanza de encontrar un destello dorado. Su piel, curtida por el sol, y sus manos, callosas y endurecidas por el contacto diario con la tierra y la piedra, contaban la historia de una vida de esfuerzo. Vivía con su amada esposa, Suri, y sus dos pequeños hijos en una modesta casita de adobe con techo de paja, en el barrio más pobre del pueblo. Aunque la pobreza material era su compañera constante, Omar poseía un tesoro que ni el oro más puro podía comprar, una fe inquebrantable en Dios. Una fe tan sólida como las montañas que lo rodeaban y tan profunda como los ríos en los que buscaba su sustento. Cada mañana, antes de que los primeros rayos del sol tocaran las cumbres, antes incluso de tomar su batea gastada y sus herramientas, Omar se detenía en el pequeño patio de su casa. Allí, de rodillas sobre la tierra húmeda, levantaba sus ojos y sus manos al cielo. Su oración no era un ruego de desesperación, sino un canto de gratitud. Padre amado, te doy gracias por este nuevo día. Gracias por el aire que llena mis pulmones, por el sol que me calienta, y por el pan que, aunque escaso, nunca ha faltado del todo en nuestra mesa. Gracias por la vida de mi esposa Suri y por la sonrisa de mis hijos, que son tu más grande bendición. Señor, tú conoces mi cansancio y mis manos vacías, pero también conoces la esperanza que nunca se apaga en mi corazón. Dame la fuerza para no rendirme y la fe para seguir creyendo cuando mis ojos no ven tu provisión. Salgo a trabajar con la alegría de saber que no voy solo, que tú caminas a mi lado. Después de su oración, un manto de serenidad cubría su rostro. No importaba si ese día encontraría un gramo de oro o ninguno, en su corazón ardía la certeza de que su fe estaba sembrando la semilla de un milagro futuro. Se despedía de su familia con un amor que llenaba el humilde hogar. Abrazaba a Suri y le susurraba al oído, confía, mi amor. Dios no nos abandona. Luego, acariciaba el cabello de sus hijos y les prometía volver con lo necesario para que sus estómagos no conocieran el vacío. Los niños le sonreían, confiando ciegamente en la palabra de su padre, porque en su voz resonaba la misma voz de la esperanza. Mientras caminaba por los senderos polvorientos hacia el río, Omar entonaba cantos al Señor. No eran himnos de un libro, sino melodías que brotaban de lo más profundo de su alma, oraciones hechas canción que se mezclaban con el murmullo del arroyo y el trinar de las aves. En el pueblo, algunos lo miraban con una mezcla de respeto y lástima, pensando que era un hombre ingenuo aferrado a una fe infantil. Otros, en cambio, lo admiraban en silencio, pues veían en él una paz interior que todas las riquezas de las minas no podían comprar. Sin embargo, en el otro extremo del pueblo, en una gran casa del barrio de los ricos, vivía Damián, el principal comprador de oro de la región. Damián tenía todo lo que el dinero podía ofrecer, propiedades, lujos y poder. Pero su corazón estaba vacío de lo más esencial, la humildad y la compasión. Su fortuna se había construido no solo sobre el oro de los mineros, sino también sobre la astucia y el engaño. Era un secreto a voces que las balanzas de Damián no eran justas.
Con una sonrisa falsa y gestos amables, siempre encontraba la manera de robar unos gramos en cada pesada, aprovechándose de la necesidad de los mineros más pobres que no tenían otra opción a quien venderle su esfuerzo. Y de todos los mineros, era Omar quien más sufría el desprecio de Damián. Cada vez que Omar llegaba con su escasa recolección, Damián lo humillaba frente a los demás. «Mira quién llegó», decía con una carcajada burlona. «El simple barquero con sus migajas. Omar, nunca saldrás de la pobreza. Naciste para arrastrarte por el lodo y traerme tus gramos de oro. Recuerda que dependes de mí». Las risas de Damián eran como piedras lanzadas contra su espíritu, pero Omar nunca permitió que el veneno de la arrogancia ensuciara su corazón. Con una paciencia admirable, levantaba la mirada y respondía con voz firme y serena: «Puede que hoy dependa de usted, Damián. Pero mi verdadera dependencia está en Dios. Y sé que algún día, Él me dará su bendición». Damián soltaba otra carcajada, más fría y cruel que la anterior. ¿De verdad crees que Dios se ocupa de gente como tú? Los milagros no son para los pobres soñadores, Omar. Son para los hombres que, como yo, saben tomar lo que quieren. Esa noche, las palabras de Damián pesaban en el alma de Omar. Se arrodilló en la soledad de su cuarto, con la única luz de una vela temblorosa, y derramó su corazón ante Dios con lágrimas en los ojos. «Padre, hoy he sido humillado una vez más. Me han dicho que nunca seré nada, que tus bendiciones no son para mí. Pero yo no creo en la palabra de los hombres, yo creo en tu palabra. Tú eres el Dios que levanta al pobre del polvo. No te pido riquezas para envanecerme, sino para darle un futuro digno a mi familia. Aumenta mi fe, Señor. No permitas que las burlas apaguen mi esperanza. En tus manos pongo mi vida y mi trabajo. Amén». Tras esa oración, una paz profunda lo invadió, y durmió tranquilamente, sin saber que el cielo ya había escuchado su clamor. Los días que siguieron fueron los más duros que Omar había conocido. Parecía que los ríos se habían vuelto estériles. Cada jornada de trabajo agotador apenas le daba un polvo brillante, insuficiente para comprar siquiera lo básico. En su hogar, la comida se redujo a un poco de arroz y agua. El hambre comenzó a dibujar sombras en los rostros de sus hijos, y esa visión hería a Omar más que cualquier humillación. Una noche, el dolor lo venció. Se encerró en su cuarto y su oración fue un sollozo desgarrador. «Señor, ya no oro por mí. Oro por mi esposa y mis hijos. No permitas que pasen hambre, Padre. Dame fuerzas. Aunque mis manos sangren, seguiré confiando. Si es tu voluntad, abre la tierra delante de mí y muéstrame esa bendición que tanto he esperado. Pero si debo enfrentar otra jornada vacía, que mi boca siga confesando que tú eres mi Dios y en ti esperaré». Esa noche, en el profundo silencio de su agotamiento, Dios le respondió. Omar cayó en un sueño tan vívido y real que parecía estar despierto. Se vio a sí mismo junto al río, con el rostro apagado por la tristeza. De repente, de entre la bruma, apareció un hombre de vestiduras sencillas pero resplandecientes. Su mirada era serena y su voz, cálida como el sol de la mañana. «Omar», dijo el hombre, «he escuchado tus oraciones y he visto tus lágrimas. Tus anhelos serán cumplidos, no por suerte, sino por tu fe». Con voz temblorosa, Omar preguntó, «¿Cómo sucederá?». El hombre sonrió. «Mañana, al amanecer, ve al centro del pueblo, a la plaza donde se reúnen las palomas. Compra un poco de grano y aliméntalas. Pero antes de hacerlo, cierra los ojos y di con toda tu fe, gracias, Dios, por todo. Luego, habla con las palomas como si fueran mensajeras del cielo, y entrégales tu petición. Ellas la llevarán a donde debe llegar.
Cuando Omar intentó preguntar más, el hombre tocó suavemente su hombro y el sueño se desvaneció en una luz brillante. Despertó con el corazón agitado. Le contó el extraño sueño a Suri, quien, aunque confundida, le dijo, quizás sea una señal, Omar. Debes obedecer. A la mañana siguiente, siguiendo la instrucción del sueño, Omar fue a la plaza. Compró un puñado de grano con las pocas monedas que le quedaban. Las palomas se arremolinaron a su alrededor. Cerró los ojos y susurró con una fe renovada, gracias, Dios, por todo. Luego, mientras esparcía el grano, dijo en voz alta, mensajeras del cielo, lleven mi clamor. Pídanle al Señor que se acuerde de este siervo suyo y de su familia. En ese instante, las palomas batieron sus alas al unísono, creando un viento poderoso, y una paz inmensa inundó el corazón de Omar. Al día siguiente, Omar emprendió su rutina, pero con una esperanza renovada. En el camino, se encontró con un anciano de aspecto frágil y mirada cansada, que le pidió algo de comer. Omar no lo dudó. Hermano, solo tengo este poco de arroz y agua para mi jornada, pero lo compartiré con usted. Y le entregó toda su comida. El anciano lo miró con una gratitud que parecía iluminar su rostro. Eres un hombre de buen corazón. Dios te bendecirá hoy. Cuando Omar se despedía para continuar su camino, el anciano lo detuvo con una voz que de repente sonó fuerte y clara. En el arroyo al que te diriges, busca una roca grande, diferente a todas las demás. Debajo de ella, encontrarás lo que has estado esperando. Omar se giró para agradecerle, pero el anciano había desaparecido, como si se lo hubiera tragado el aire. Asombrado, corrió hacia el arroyo. Buscó con la mirada y, efectivamente, allí estaba, una roca enorme y singular. Con todas las fuerzas que le quedaban, usó su barra de hierro para moverla. Cuando la roca cedió, Omar quedó paralizado. Debajo, brillando con una luz celestial, yacía una pepita de oro gigantesca, tan grande que apenas podía sostenerla con ambas manos. Era la respuesta a miles de oraciones, la materialización de una fe inquebrantable. En ese instante, comprendió que el anciano no era un hombre común, sino un ángel enviado por Dios. De rodillas, en medio del arroyo, con la pepita en sus manos, Omar lloró. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que parecía que su corazón iba a estallar. Fiel a su promesa, Omar vendió la pepita en un pueblo vecino. Lo primero que hizo fue apartar el diezmo para ayudar a las viudas, los huérfanos y los más necesitados de su comunidad. Con el resto, no compró lujos, sino que cumplió su verdadero sueño, estableció un pequeño negocio de compra de oro. Su fama se extendió rápidamente. Los mineros, grandes y pequeños, acudían a él porque sabían que Omar era un hombre justo. Sus balanzas eran honestas, su precio era justo y su trato era digno. Temía a Dios más que a la pérdida de una ganancia. Mientras tanto, el negocio de Damián se desmoronaba. Su deshonestidad salió a la luz y todos, uno por uno, le dieron la espalda. Consumido por la envidia, un día se acercó a Omar y le preguntó con amargura, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es tu secreto? Omar lo miró con compasión, sin rastro de rencor. ¿Recuerdas cuando me decías que Dios nunca me escucharía? Pues yo nunca dejé de hablarle. Un día, él me respondió. No con oro, Damián. Me respondió con una prueba de que él siempre es fiel. Damián bajó la cabeza, avergonzado. Comprendió que la verdadera riqueza de Omar no provenía de una pepita de oro, sino de un corazón lleno de fe, un espíritu de trabajo duro y una gratitud infinita. Omar prosperó, pero nunca olvidó su origen. Su familia vivió con dignidad, sus hijos estudiaron, y su hogar siempre fue un lugar de paz y generosidad.
Se convirtió en un pilar para su comunidad, un símbolo viviente de que la fe, cuando es sincera, puede mover montañas. O revelar el tesoro que se esconde debajo de ellas. La historia de Omar, el humilde barquero, nos enseña que la confianza en Dios es el verdadero tesoro. Nos recuerda que en los momentos de mayor oscuridad, la oración más sincera puede abrir los cielos. Y que un corazón generoso y agradecido es la tierra más fértil para que florezcan los milagros. Que este relato inspire nuestros corazones a perseverar en la fe, a ser generosos en la escasez y a nunca dudar del poder y la fidelidad de nuestro Dios. Que Él les bendiga y guarde siempre. Gracias por habernos acompañado.